Bienvenidos a una nueva semana de Desarrollo Emprendedor. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar de un artículo escrito en el año 1972 por un hombre llamado Greiner. ¿De qué nos va a hablar Greiner? Greiner nos va a hablar de la curva de Greiner, muy conocida, pero también una curva en la que relaciona tiempo y crecimiento de la empresa, y en la cual nos va a decir de que para crecer nuestra empresa lamentablemente va a tener que pasar por ciertas crisis, pero que estas crisis son completamente normales. Y no solamente eso, sino que cada crisis nos va a permitir tener una solución para poder avanzar y seguir creciendo. Entonces, una vez que nosotros empecemos a tener nuestra empresa y nos empecemos a dar cuenta de que estamos en alguna de estas crisis, tal vez nos vamos a dar cuenta cuál es la respuesta para poder solucionarlo, pero no solamente eso, sino que nos vamos a dar cuenta que en realidad estamos yendo por el buen camino, por más que parezca que no. Capaz que estamos yendo por el camino indicado hacia el crecimiento. Por eso es tan importante este artículo publicado en 1972. Entonces, teniendo nosotros un diagrama, teniendo una infografía en la cual vamos a posicionar dos ejes. En un lado vamos a poner el crecimiento de la empresa y en el otro lado vamos a poner el tiempo transcurrido. Y ahí vamos a ir viendo cómo se nos va formando una determinada curva ascendente. Y dentro de esa curva ascendente vamos a ver cómo tenemos puntos en los cuales vamos a encontrar las crisis o los problemas que va a tener que solucionar la empresa. Entonces, para comenzar vamos. El número uno, la primera fase que vamos a tener se llama la fase de la creatividad. Nosotros en ese momento, generalmente los emprendedores comienzan con muchísimas ganas, los emprendedores o los fundadores, ¿no? Comienzan con muchísimas ganas a trabajar en su proceso, a trabajar en el emprendimiento que han decidido. Entonces comienzan en el trabajo, se esmeran, ponen todo su esfuerzo en poder lograr grandes resultados, en poder lograr su producto o servicio y poder lanzarlo al mercado lo más rápido posible. La empresa comienza a funcionar, se empieza a mover, empieza a suceder todo lo que empieza al principio a suceder en cualquier empresa y empieza a crecer la empresa de a poco. El problema es que llegamos a un punto en el que la mayoría de los emprendedores cuando comienzan son emprendedores o son técnicos, pero generalmente pocos se especializan en la gestión. Entonces, como en nuestra cabeza toda nuestra fuerza está en ver que crezca la empresa y en comenzar a hacer el producto, muchas veces perdemos de vista toda la tarea de gestión que lleva a cabo, que se necesita llevar a cabo para que una empresa crezca. Por eso es que ahí nos encontramos la primera gran crisis. Encontramos una crisis de liderazgo, una crisis de gestión, una crisis en la cual los mismos que crearon la empresa se dan cuenta de que hay un montón de cosas que se deberían llevar a cabo alrededor para transformar en una empresa formal, para poder dirigirlo de una manera correcta a la empresa. Por eso ahí encontramos la primera crisis, esta crisis de liderazgo, que se soluciona con contratar a una persona o delegar a una determinada persona la tarea de gestión. Por eso es que nosotros ahí la solución es darle a alguien la parte de la gestión. Y ahí pasamos a la segunda etapa, que sería la etapa de la dirección. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Esta persona que está a cargo de la gestión, tanto sea o si es uno de los dueños, si es uno de los fundadores o si se ha contratado una persona externa, junto a su equipo, se va a hacer cargo de llevar adelante la empresa, se va a hacer cargo de todas estas tareas de gestión que estaban dejando de lado los fundadores en la primera etapa. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí ellos van a adquirir muchísima responsabilidad para poder llevar a cabo esto. Y ahí nos vamos a encontrar, vamos a llegar a la segunda crisis. ¿Cuál es? La crisis de autonomía. ¿Por qué? Porque los fundadores y todas aquellas personas que hayan quedado por debajo de las personas que están gestionando han perdido un montón de autonomía. Ahora están al mando de esta cúpula, digamos, que podríamos llamarle a la persona que se viene a hacer cargo de la dirección, de la gestión. Por eso hay una crisis de autonomía. Ahí todos van a empezar va a haber problemas de que algunos van a sentir que han perdido autonomía o que no pueden decidir por sí solos cómo llevar adelante las tareas que antes hacían. Entonces llegamos a esta segunda crisis que llamamos crisis de autonomía y entramos a una tercera etapa de delegación. ¿Por qué? Porque para solucionar ese problema de autonomía, lo que nosotros hacemos es comenzar a delegar, a descentralizar el trabajo en determinadas partes. Le empezamos a dar el trabajo, empezamos a distribuir los trabajos en determinadas áreas que se van a hacer cargo de determinadas tareas. Entonces vamos a entregar autonomía a todas estas personas para que puedan trabajar y solucionar el problema de esta capacidad que tenía de manejar todo aquel que estaba a cargo de la gestión. Vamos a distribuir el trabajo entre aquellas áreas especializadas en poder hacerlo. Entonces ahí solucionamos
la anterior crisis. Y vamos a pasar cuando empezamos a tener esto, pasamos a tener una nueva crisis. ¿Cuál es? La crisis del control. ¿Por qué? Porque al delegar nosotros tanto, muchas veces después nos empezamos a dar cuenta de que todo lo que hemos delegado a veces no llegamos a controlarlo o no podemos controlarlo o hemos delegado de más. Entonces empezamos a tener una crisis en la que un montón de cosas se nos escapan, se nos van de la mano por haber entregado tanta autonomía en este momento de delegación. Pero no es un problema, porque esto realmente es parte de este crecimiento. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, pasamos a una nueva etapa. Pasamos a una nueva etapa que se llama una etapa de coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para solucionar esa crisis, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es empezar a coordinar de manera correcta con todas estas áreas que ahora tienen autonomía propia. Entonces empezamos a coordinar con ellos cómo va a ser el proceso, cómo va a ser la forma de entregar informes, cómo va a ser la forma en la que se tiene que llevar a cabo la tarea, de qué manera, en qué tiempo. Empezamos a coordinar entre todas las áreas, ¿bien? Cómo llevar adelante de la mejor manera posible el negocio o la empresa. Pero bueno, ahí te preguntarás si ya ahí terminamos y en realidad no. Ahí vamos a pasar a tener una nueva crisis. Y sí, porque vamos a pasar a tener una crisis de burocracia, de papeles. ¿Por qué? Porque al empezar ya a crecer la empresa de esta manera y a tener un orden de coordinación, la empresa empieza a suceder de que hay muchísimos tipos de papeles o cosas que se tienen que llevar a cabo al momento de tomar decisiones. Va a haber muchísimas cosas al momento de tomar decisiones que van a hacer que tengamos decisiones lentas o que la empresa se empiece a mover mucho más lento. Por eso, ahí vamos a pasar a una nueva etapa, una etapa de colaboración. Sí, para solucionar esta crisis, lo que hacemos es pasar a una etapa de colaboración, en la cual todas las áreas ya no solamente que trabajan de manera coordinada, sino que ahora comienzan a colaborar de manera espontánea entre sí. Todas las áreas empiezan a ser partícipes de poder llevar adelante a la empresa de la mejor forma posible. Entonces ya no solamente están trabajando de manera autónoma y de manera coordinada, sino que lo que empiezan a hacer es tener una colaboración con las otras áreas. Una área empieza a colaborar con la otra vuelve a colaborar con la primera y todos colaboran con aquellas personas que tienen la gestión o que están un poquito más arriba. Entonces acá ya encontramos casi una empresa, podríamos decir, que ya no tiene más problemas o que no puede seguir creciendo. Pero en realidad encontramos una última crisis, nos dice Greiner. Acá encontramos la última crisis de crecimiento. ¿Y qué es? Que la empresa empieza a tener miedo de crecer, más aún, de expandirse. ¿Por qué? ¿Por qué me dirás esto? Porque se han logrado un status quo muy grande. Ahora hemos logrado tener una empresa que está funcionando muy bien, porque tiene una persona que está al mando y después muchos niveles que están trabajando de una manera no solamente coordinada, sino que colaborativa. Y acá es donde muchos empiezan a pensar de que si crecen, lo único que van a lograr, o si se expanden, lo único que van a lograr es arruinar esta tranquilidad que tenemos hoy en día. Entonces muchos no se animan a crecer. Y acá es donde Greiner nos dice que la única solución que tenemos a esta crisis es las alianzas. Sí, tomar alianzas con otras empresas que puedan cumplir lo que nosotros estamos buscando para poder lograr esa expansión. Por eso, esta sería la última etapa, la etapa de las alianzas sería la última que nos dice Greiner. Aunque nos dice que ya no habría más etapas de crisis conocidas, por lo menos. Obviamente puede haber crisis después, pero la mayoría de las crisis que ocupan la mayoría de las empresas son estas que hemos visto en el día de hoy. Así que si te gustó, por favor, coméntalo, empezá a seguirnos en nuestra página o seguir cualquiera de nuestros canales. Así te mantenemos siempre con la mejor información para el desarrollo de tu negocio o empresa. Nos vemos en la próxima en Desarrollo Emprendedor.